Hola, buenas tardes. Vamos a resolver el examen Selectividad Química de Cantabria, examen de junio de 2021. Primera pregunta, facilísima y muy corta. El número atómico del fósforo es 15. Escribe su configuración electrónica en estado fundamental. Ahí la tenéis. ¿Cuáles son los valores posibles que pueden tomar los números cuánticos de su electrón más externo? Es decir, uno que entre en un orbital 3p. Este 3 indica el número cuántico principal n igual a 3. Como un orbital p, L será igual a 1. Si L es igual a 1, M suele puede valer menos 1, 0 y 1, no sabemos cuál de ellos. Y también por último, MSUS puede valer más un medio o menos un medio. El fósforo es del grupo 15 del tercer periodo. Y el apartado D dice, escribe una configuración electrónica del elemento en estado citado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues un electrón de los que está aquí, pasarlo a un orbital con más energía, por ejemplo al 4s, al 5s o al 483s. Bueno, no os paséis, ¿no? Lo lógico es poner el 4s, 4p, algo así. ¿Yo cuál he quitado? Pues un electrón de aquí, pero podría haber quitado cualquier electrón de estos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta sería una posible configuración de un estado excitado. Otra pregunta teórica, el trifluoruro de boro y el amoníaco, compuestos gaseosos. Explique la forma geométrica de sus moléculas. Triangular plana, piramidal trigonal. Aquí viene explicado más o menos. Explique cuál de las dos moléculas es más polar. Evidentemente el amoníaco, puesto que el trifluoruro de boro es apolar. Explique cómo serán los enlaces intramoleculares en cada uno de los compuestos. Dipolo instantáneo, dipolo inducido, puente de hidrógeno, dipolo, dipolo. Y de razones cuál de los dos compuestos tendrá un punto de ebullición más alto. Evidentemente el amoníaco, sus fuerzas intermoleculares son mayores. Tercero, en la tabla junta se recogen los valores de distintas temperaturas de la constante de equilibrio K sub P. Fijaros que aquí lo único que tenemos que hacer es que ver que a medida que aumenta la temperatura, aumenta K sub P. Es decir, que al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Y por lo tanto, podemos deducir que la reacción es endotérmica. Aquí viene explicado cómo afecta el equilibrio un aumento de la presión, pues hacia donde haya menos moléculas gaseosas que hacia la izquierda. Aquí lo tenéis explicado y yo paso a hacer la pregunta número 4. En 500 mililitros de una disolución 0,1 molar de NaOH, ¿cuál es la concentración de iones hidroxilo? La misma que de NaOH, puesto que una base fuerte, 0,1 molar. ¿Cuál es la concentración de iones hidróneo? Aplicamos esta ecuación y la deducimos. ¿Cuál es el pH? Logaritmo y le cambiamos el signo. ¿Cuántos mililitros de una disolución de clorhídrico 0,5 molar son necesarios añadir para alcanzar el punto de equivalencia en la neutralización ácido-base? Esta es la reacción de neutralización. El número de moles de clorhídrico igual al número de moles de hidróxido de sodio. Número de moles de hidróxido de sodio, molaridad por volumen, 0,05 moles. Serán también los moles de clorhídrico. Volumen, moles, molaridad, 100 mililitros. Como veis, es bastante cortas las preguntas, ¿eh? Y no son difíciles. El análisis químico de una disolución saturada de carbonato de bario en agua indica que la concentración de iones barios es 14 miligramos por litro. Bueno, pues la solubilidad, que es la concentración molar, será igual a la masa de soluto, masa atómica, volumen, 0,014 lo pasamos a gramos los miligramos, la masa atómica del bario, volumen 1 litro, y obtenemos la solubilidad que es 10 elevado a menos 14 moles por litro. Por lo tanto, K sub P, K sub S mejor dicho, será igual a concentración de bario, concentración de carbonato, S por S cuadrado, bla, 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 10 elevado a menos 8. ¿Cómo variará la concentración de bario si se adiciona a la disolución iones carbonato 3? Como la constante de solubilidad no cambia, ya que no se modifica la temperatura, al aumentar la concentración de carbonato debe disminuir la concentración de bario y con ello la solubilidad. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que se produce la precipitación de carbonato de bario. Es el conocido efecto del ion común. Antes de seguir, recomiendo que entréis en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. En él voy colgando en formato PDF todos los exámenes que estamos haciendo para el canal. De esta forma yo creo que es más fácil estudiar, porque vais a tener en un mismo archivo todos los exámenes de las distintas autonomías. Es decir, cada archivo tendrá los exámenes de una autonomía. Entré en el blog, por ejemplo, yo que sé, Andalucía Química, pincháis ahí, tenéis un mogollón de exámenes. Bueno, pregunta número 6. El cloro es un gas muy utilizado, bla, bla, bla. Esta reacción. Ajustar la reacción.
por el método del ion-electrón. El cloruro pasa a cloro, fijaros que está aumentando su número de oxidación de -1 a 0. Por lo tanto, oxidación, reducción, manganeso 4 a manganeso 2. 2 electrones, sumamos, transformamos en la molecular. Aquí la única pequeña dificultad es que fijaros que aquí tenemos 2 cloruros. Aquí pongo 4. ¿Por qué? Porque 2 cloruros se oxidan hasta cloro. Pero hay otros 2 cloruros que no cambian. Cloruro de hidrógeno, cloruro de manganeso. Por eso necesitamos aquí 4, ¿de acuerdo? Y apartado B, calcula el volumen mínimo de la disolución de ácido clorhídrico y la masa mínima de dióxido de manganeso 4 que se necesitan para obtener los 42,6 gramos de cloro. Lo primero que hacemos es obtener los moles de cloro. 42,6 entre 71, 0,6 moles. Y ahora, ¿cuántos moles se necesitan de clorhídrico? Pues fijaros que aquí hay un 4, mientras que aquí hay un 1. Dividimos los moles de cloro por su coeficiente, 1, y multiplicamos por el coeficiente del cloruro de hidrógeno, 4. Y eso nos dice que necesitamos 2,4 moles de clorhídrico. Molaridad, no moles partido volumen, despejamos el volumen, 480 mililitros. Masa de dióxido de manganeso. Fijaros que el dióxido de manganeso, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Es decir, el número de moles de dióxido de manganeso es el mismo que el número de moles que se obtiene de cloro, 0,6. Masa, moles por masa molar, 0,6 por 87, 52,2 gramos. Una muestra de un metal se disuelve en clorhídrico y se realiza la electrolisis de la disolución. Evidentemente, al disolverse en clorhídrico, el metal se ha transformado en su ion metálico. No sabemos en cuál. 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo. No lo sabemos. Cuando han pasado por la célula electrolítica 3215 colombios, se encuentra que en el cátodo se han depositado 1,74 gramos de metal. Calcule la carga del ion metálico. Fijaros que esta ecuación, perdón, también la conocería aquí como I por T. Intensidad por tiempo. Pero intensidad por tiempo es la carga. Y utilizamos I por T cuando nos dan la intensidad y nos dan el tiempo. Fijaros que aquí nos están dando la carga, por lo tanto la utilizamos así. Y aquí que tenemos que despejar y calcular Z, el número de electrones transferidos. Lo despejamos y lo conocemos todo. Evidentemente aquí se tiene que obtener un número entero. Es decir, no se puede obtener 3,4. Evidentemente. Esta es la valencia, el número de oxidación del metal. Ya decía yo que lo lógico es que fuera 1, 2, 3, 4 como mucho. Ha sido 3, por lo tanto se trata de un metal de un ion trivalente. ¿Cuál puede ser? Pues la verdad es que no he mirado esta masa atómica a cuál puede corresponder. Pues no lo sé. Bueno, las reacciones son, en el apartado B nos dice el volumen de cloro desprendido. Estas son las reacciones que se producen en el cátodo. La reducción, esto no lo he puesto para arriba, vamos a ponerlo para arribilla. Para arribilla. Y quitado. El metal 3 positivo coge 3 electrones y se transforma en metal nativo. Cátodo, reducción. Ánodo, oxidación. 2 de cloruro, cloro. Pero fijaros que aquí hay 3 electrones y aquí hay 2 electrones. Por lo tanto, multiplicamos por 2 y por 3 y sumamos. Esta sería la reacción global. ¿Para qué hago todo esto? Porque nosotros hemos calculado ya, o podemos calcular de una forma fácil, el número de moles de metal. No he hecho aquí el cálculo para que la aproximación sea mejor, pero vamos, si queréis poner aquí, calcular lo que sale y ponerlo aquí, pues estaría bien igualmente. Pero fijaros que el número de cloro, lo que tenemos que hacer es dividir por 2 el número de moles de metal y multiplicarlo por 3. Dividir por el coeficiente estequiométrico del metal y multiplicar por el coeficiente estequiométrico del cloro. Obtenemos 0,0166 moles. Y ya lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 22,4. Recordar que un mol de un gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. ¿Que quería hacerlo P por V igual a nRT? Pues lo mismo. Despejáis V y tiene que salir lo mismo. Pregunta número 8. Equilibrio químico. Matraz de 2 litros. Se hace el vacío. Se introducen 0,4 moles de fosgeno. 0,4. 0 y 0. Se calienta a 900 grados centígrados. Este dato no sirve para nada. Estableciéndose el siguiente equilibrio. Este de aquí, que este de aquí. Moles en equilibrio, esto de abajo. Habrán desaparecido X moles de fosgeno, que se transforman en X moles de monóxido de carbono y X moles de cloro.
K sub C nos da el valor, concentraciones productos, concentraciones reactivos, elevado a su coeficiente estequiométrico. Concentración de monóxido, el número de moles, X dividido el volumen, 2. De cloro, lo mismo. De fosgeno, 0,4 menos X dividido 2. Aquí sale una ecuación de segundo grado, cuya solución es 0,188. Concentraciones. De fosgeno, 0,4 menos X entre 2, el volumen. Concentraciones de monóxido y cloro, X entre 2. Y apartado B nos dicen grado de disociación del fosgeno. Es que fijaros lo fácil que es, un puntazo para todo esto, o para esto nada más. Alfa es el grado de disociación, es decir, el tanto por uno de moles o moléculas disociadas. Lo único que tenemos que hacer es dividir lo que se disocia entre lo que había al principio. 0,188 entre 0,4, 0,47. No hay que decir que el grado de disociación siempre está entre 0 y 1. Y por último, dos preguntas de orgánica. A. Un hidrocarburo saturado y un isómero de cadena. Butano, metilpropano. Un alcohol y un isómero de posición. Propan 1-ol, propan 2-ol. En algunas comunidades lo nombran como 1-propanol y 2-propanol. Un aldehído que presente isomería óptica, por ejemplo, el 2-cloropropanal. Fijaros que si yo pongo aquí el propanal, este carbono tendría 2 hidrógenos. Por lo tanto, quito un hidrógeno, pongo un cloro y ya tengo 4 grupos diferentes. CH3, hidrógeno, cloro y CHO. Y por último, un hidrocarburo que presente isomería geométrica, es decir, isomería cis-trans. Pues podemos poner, más sencillo que se me ocurre, es el but2-eno. Este sería el isómero cis y este sería el isómero trans. Los dos grupos metilo en la parte superior y aquí uno arriba y otro abajo. Fijaros que he señalado el carbono simétrico con un asterisco rojuelo. Y por último, otra de orgánica. Pongo un ejemplo de los siguientes tipos de reacciones orgánicas. Reacción de adición a un alqueno. Por ejemplo, le añadimos agua al but2-eno. Se obtiene el bután 2-ol. Reacción de sustitución de un alcohol. Por ejemplo, etanol con clorhídrico se obtiene el cloroetano. C. Reacción de eliminación de un cloruro de alquilo. Por ejemplo, en el 2-clorobutano vamos a quitar este cloro con un hidrógeno. ¿Con qué? Con sosa. Se obtiene el but2-eno y el but1-eno. ¿Cuál se obtiene en mayor proporción? Este de aquí. El más sustituido según la regla de Seitzer. Y D. Reacción de oxidación de un aldehído. Por ejemplo, con dicromato se obtiene el ácido correspondiente. Y creo que ya está. Sí, ¿ves? Fijaros, aquí ya tendríamos el examen de julio de 2021. ¿De acuerdo? Lo tengo que hacer. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.